Buenas noches, Iglesia y familias que siguen este espacio dedicado a la huerta orgánica familiar. En este micro vamos a hablar sobre algunas de las enfermedades comunes en las huertas familiares de otoño-invierno. Ya tratamos el tema de las plagas, animales e insectos, pero hay otros tipos de ataques que pueden dañar o destruir nuestra huerta y son producidos generalmente por hongos, por bacterias y virus. Estos agentes patógenos emiten sustancias tóxicas y modifican los órganos de las plantas, pudiendo destruirlas totalmente. En el caso de la huerta orgánica familiar, el ataque de enfermedades no es tan importante como lo puede ser en una huerta comercial o industrial. Por lo general se presentan en una forma más leve y decimos que tenemos varias formas de lograr ataques leves. Sabemos que las hortalizas necesitan del sol, por lo tanto evitemos hacer el tablón en un lugar o rincón sombreado. Esto aumenta el estrés de los cultivos hortícolas. El lugar apropiado para las plantas es un aspecto sumamente importante para prevenir enfermedades. O sea, cuando lo elegimos, como vimos en el primer micro, tratemos de que sea hacia el norte para que el sol dé la mayor cantidad de horas posibles. Evitar el riego desde arriba. Para germinar y propagarse, muchas enfermedades causadas por hongos dependen de que las hojas y otras partes de las plantas permanezcan mojadas por un periodo prolongado. Es imposible controlar la lluvia, pero sí podemos hacer un riego adecuado como tarea del manejo orgánico. En el caso de la temporada otoño-invierno, regar al mediodía, como ya se ha dicho, en el manejo de la huerta. Si las hojas se mojan durante el riego, es importante que se sequen lo más pronto posible. Y si se producen heladas, no daña las plantas, porque si regamos a la tardecita, se pueden formar cristales de hielo en el tejido vegetal que pueden causar daños muy importantes. Sembrar las plantas con la distancia adecuada y si están muy juntas, realizar los raleos, así la circulación de aire alrededor de sus plantas va a ser buena, ya que si están muy juntas retienen humedad y las hojas se mantienen mojadas por más tiempos. Algunas enfermedades causadas por hongo se transmiten también de una planta a otra mediante las botas que nosotros nos ponemos para trabajar o la ropa que la mojamos, herramientas húmedas e incluso nuestras manos mojadas. Entonces tener en cuenta este tema cuando estamos trabajando en la huerta. Entre las enfermedades más comunes de las distintas especies de otoño-invierno que componen la huerta, tenemos varias producidas por hongos. Dentro de las más conocidas podemos mencionar el oidio, que es un hongo que se caracteriza por crear una capa pulverulenta o algodonosa de colores blancuzcos y en formas de estrella, sobre todo en las hojas, aunque también puede atacar los tallos. Dentro de los cultivos de invierno, los más susceptibles son la lechuga, arvejas, perejil, remolacha, rúcula. Después tenemos el mildio, que también los síntomas son fácilmente reconocibles, pues provoca unas manchas de colores que viran del verde al amarillo en hojas, tallos y frutos. Entre los síntomas de los cultivos hortícolas comunes se incluyen las manchas angulares amarillas en la superficie superior de las hojas y una vellosidad grisácea en la parte inferior de las mismas. Entre los cultivos más susceptibles, repollo, cebolla, ajo, acelga, puerros, habas, lechuga, perejil, rabanitos, remolacha, o sea que gran parte de lo que nosotros hacemos en esta temporada. Otro hongo es la roya, que es de sencilla identificación, se detecta por la aparición de pústulas rojizas en hojas y tallos, o sea, se rompe la epidermis y aparecen masas pulverulentas que dan el aspecto de que están herrumbrosos. Los cultivos más susceptibles son las legumbres como las habas y las arvejas, también la cebolla, la rúcula, entre otras plantas. El control
de estos hongos que ya hemos hablado, lo podemos hacer, por ejemplo, con alcohol de ajo o con cola de caballo, que creo que en las farmacias se puede comprar los paquetitos con hojas desecadas. Se hacen infusiones y se pulveriza preventivamente. Bueno, otro hongo es el que llamamos negrilla, que es un hongo asociado a la melaza, la sustancia azucarada que ya comentamos cuando se habló de pulgones y cochinillas. Es reconocible por la aparición de una capa pulverulenta de color negruzco que cubre tanto hojas como tallos y frutos. Esto hace que la función fotosintética, o sea, la de convertir la materia inorgánica en orgánica gracias a la energía solar de la planta, disminuya, lo que se traduce en una pérdida de producción. Cultivos susceptibles tenemos repollo, cebolla, papas, entre otros. Y el control preventivo es tratando de eliminar los pulgones y las cochinillas que atacan las plantas. Después tenemos el dumping off o mal de los almácigos, que es una enfermedad común que ataca a todos los cultivos de la huerta en las fases iniciales de la siembra, también en plantas jóvenes, y puede producirse cerca del suelo o en las raíces. Esto provoca que la raíz se pudra y se pierde la planta completa. Para controlarla hay que regar lo justo y necesario para evitar humedad en exceso y también rotar los cultivos. Esto ayuda a disminuir los contagios. Viruela, también provocada por un hongo. En las hojas se observan manchas circulares de color pardo rojizo y centro pardo claro a grisáceo, que llega a desprenderse de las hojitas. Las manchas se expanden abarcando zonas extensas de las hojas. Sobre las lesiones aparecen como unas puntuaciones oscuras. Se controla también eliminando los yuyos no deseados o malezas, rotando los cultivos, y cuando es necesario se utiliza algún fungicida ecológico. Bueno, los cultivos más susceptibles a la viruela son la selga, la espinaca y la remolacha. Todas estas especies pertenecen a una misma familia, pero también se da en otros cultivos que tenemos. Digamos que hay cientos de hongos que producen enfermedades en los distintos cultivos de la huerta. Muchos de ellos también tienen síntomas parecidos, como son los hongos que nos causan podredumbre de raíces, cuellos, tallos, hojas y frutos. Para evitar precisamente este tipo de enfermedades, las recomendaciones son trabajar bien el suelo, evitar la compactación de los mismos para que no se produzcan encharcamientos, eliminar los yuyos no deseados o malezas que pueden ser portadores de estas enfermedades. También en muchos cultivos hortícolas es importante el aporque, que es una de las tareas del manejo orgánico de la huerta, que consiste en acumular tierra en la base del tallo o tronco, con el fin de que queden protegidas. También ayuda a facilitar el riego e impide el exceso de humedad y además oxigena el suelo. Bueno, hasta acá las enfermedades más comunes por hongos. En la temporada anterior también hablé de las provocadas por virus y bacterias, pero en la huerta familiar, si la cuidamos y manejamos de acuerdo a lo ya visto, es más difícil que se den, como expresé anteriormente, sobre todo en esta temporada de otoño-invierno. Ahora voy a pasar a otro tema en función de algunas consultas realizadas, algo que manifesté en el primer micro, que es poder contar con una pequeña huerta en un espacio reducido si no tenemos un terreno disponible. En el primer micro, en el micro anterior vimos los aportes que las hortalizas y frutas hacen a nuestra salud. Por eso, la idea de contar con algunas especies hortícolas al alcance de nuestra mano se hace cada vez más popular. Para ello debemos agudizar el ingenio. Si tenemos una terraza, un balcón, un patio chico,
podemos organizar la huerta utilizando cajones, macetas, botellas de plástico, cubiertas viejas, entre otros recipientes. Comenzamos eligiendo el espacio que vamos a destinar a la misma, que como es en la huerta grande, digamos, debe ser de preferencia soleado, ya que se necesitan varias horas de sol en los cultivos hortícolas. Los beneficios de crear tu propia huerta también los hemos citado en micros anteriores. Te asegura que los alimentos que consumís no estén contaminados por pesticidas o agrotóxicos, como le llamamos, u otras sustancias químicas. Es una forma también de cuidar la economía, ya que es una inversión pequeña y a la larga evita que compremos los productos que nosotros cultivamos. Los alimentos cultivados en casa son más frescos y saludables. Una huerta familiar es una excelente forma también de contribuir al medio ambiente de forma sustentable. Como en el otro tipo de cultivos, en espacios más grandes, procuramos tener una fuente de agua cercana. Podemos utilizar tierra de la compostera que realizamos nosotros en nuestra propia casa, como ya se explicó en micros anteriores, mezclando con las distintas sobras que tenemos de la cocina, como pueden ser cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de huevo, hierbas, pulpa sobrante de los frutos, una capa de tierra cada tanto, hojas, ramas, e ir mezclando con una pala hasta obtener el compost. Como este tarda un tiempo, si queremos comenzar ahora, bueno, comprar o conseguir tierra de buena calidad. Y en la compostera recordemos no agregar, por ejemplo, verduras que estén aderezadas o carnes con grasa, porque esto tarda mucho en reciclarse. Bueno, cada una de las variedades de planta que vayamos a utilizar tiene distintas necesidades o sus propias necesidades. Entonces investigamos qué tipo y cuánto espacio requiere para que crezca sana y fuerte. Para los mejores resultados también añadimos periódicamente el abono orgánico que hemos preparado, sacamos los yuyos no deseados o malezas. Si están muy juntas las plantitas, las raleamos, que es otra de las tareas del manejo orgánico que damos en las huertas familiares. Por ejemplo, podemos tener hierbas y plantas aromáticas en macetas, donde este tipo de plantas arraiga muy bien y así podemos utilizarlas para los usos culinarios en las distintas comidas que preparamos diariamente y tienen usos medicinales. Las otras hortalizas de hojas verdes o de raíz las podemos hacer en los cajones, en las cubiertas viejas, que tienen cierta profundidad para que las plantas puedan desarrollarse bien. La profundidad de los cajones para las verduras de raíces deben ser de unos 30 centímetros más o menos para que desarrollen bien. Para las verduras de hojas dicha profundidad es menor. En las filminas que se están pasando vemos que si tenemos ganas de hacer una huerta en el poco espacio que tenemos, se puede. Se pueden tener los cajones, macetas, cubiertas, en patios, balcones, terrazas o azoteas. Hay varios ejemplos que podemos adaptar a nuestra conveniencia o a nuestra casa. Bueno, espero que esto les haya servido y sería hasta acá, el micro de hoy. Continuaremos en la próxima semana y que Dios nos bendiga grandemente a todos.